El triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia no supone una sorpresa. Su triunfo coincide con el empoderamiento de la ultraderecha en países claves del sur del continente. El primero en la lista fue el empresario Daniel Noboa de Ecuador en 2023, un remedo de Calderón sin trayectoria política. El segundo fue el anarcocapitalista Javier Milei en la Argentina, también en 2023. Un falsario con ínfulas de sabio que engatusó a propios y extraños con el cuento de que era el Mesías de la economía. Luego, Rodrigo Paz en Bolivia en 2025. Después, José Antonio Kast en Chile en 2026. Un admirador de Pinochet que añora el orden que recién pretende instaurar. Ahora, Keiko Fujimori, heredera política de un enorme legado de corrupción, amenaza con ser la próxima presidenta del Perú. Y el martes 24 se confirmó que Abelardo de la Espriella será presidente de Colombia. ¿Qué tienen todos estos presidentes en común? A juzgar por su discurso reciente, todos confluyen y se identifican por la esencia de su ideario político. Gobiernos de corte proempresarial, pro-yanquis, línea dura en cuestiones de seguridad. Hay más signos que los describen. Su oposición al gasto público. No están de acuerdo con las limosnas gubernamentales a menos que sean para beneficiar a las empresas. Es decir, se oponen a que el Estado subsidie o dispendie apoyos a los marginados. Pero adoran las exenciones fiscales. Regularmente pugnan por el cierre de las empresas públicas, no para desaparecerlas, sino para privatizarlas. Los monopolios y los recursos naturales son un mal negocio en manos del Estado. En manos de particulares son un negocio muy rentable. Reducir el Estado, o en el caso de Milei, acabar con él a conveniencia, es un sueño posible. Reducirlo o debilitarlo suele ser para la derecha una condición para tener finanzas públicas sanas. Para ellos, el Estado y su indolente manejo de las finanzas debe terminar. No importa cuántos sobrevivan con esas ayudas, ni a cuántos manden a la calle con un recorte. El objetivo principal es obtener ganancias. Los buenos samaritanos están en la iglesia, no deben estar en el Estado. Pero hay más. Su fe irrestricta, su exhibicionista apego confesional. Casi todos son creyentes y creen que hablan de tú a tú con Dios. Llevan una relación cordial y casi íntima con Él. Los cuida y los protege. Y, de vez en vez, parece aconsejarlos. Esta es la base de su populismo. Dios no es una figura tangencial, sino el núcleo mismo de su inspiración. La religión no es una cuestión de fe, sino la imagen de su conducta política. Y como tal, no debe haber nada que la transgreda. Moralidad y sociedad, parecen creer, deben ser fruto de la propaganda, un molde ornamental, estatuas sin fisuras. Así, ser moralista no va en contra de las causas progresistas, las minorías sexuales, los diferentes, sino que unifica las que ya se tienen. No es intolerancia, son valores espirituales. Pese a esto, ningún presidente conservador es igual a otro. Unos son más extremistas que otros. No solo los identifica una cruz colgada en el pecho o cargada como aureola, sino su profundo desprecio por las causas populares. Se identifican porque para ellos
es mejor un niño infeliz y maltratado que un niño abortado. Rezan por la patria en la mañana y en la noche. Rezos acompañados con armas y barreras fronterizas para frenar la migración ilegal o indocumentada. Rezos para engrandecer la familia ideológica. Rezos para apuntalar al dios dinero. Todos confluyen en la misma medicina para enfrentar los problemas más importantes que aquejan a sus volubles votantes. Un delincuente muerto no cuesta dinero al Estado. Un migrante expulsado no compite por un empleo. Una empresa privilegiada distribuye su riqueza entre sus trabajadores. En materia literaria, muchos se quedaron en la época de Marx y el comunismo. Todavía algunos cargan contra la ideología de los zurdos hijueputas que ven en cada mugroso que lidera una marcha contra ellos. Si alguna vez el socialismo fue su némesis, hoy es su piñata favorita. La utopía de su enemigo histórico pasó a ser el fantasma que justifica su existencia. Existe además un principio del que se han apropiado con miras a ser competitivos con el electorado. La palabra libertad. Libertad empresarial, libertad mediática, libertad individual. Es un concepto que no suelen utilizar en los contrarios, pero que vociferan a diestra y esencialmente a la siniestra cuando de ganar votos se trata. ¿Cuáles son las causas que han llevado a los votantes a simpatizar con la ultraderecha? Evidentemente, no solo han sido las argucias de Trump o la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, de eso hablaremos más adelante, sino los apoyos de sus agencias de seguridad los que han influido en estos resultados. No, decía, no solo se trata de la injerencia gringa en Latinoamérica, ni de la instrumentación de la llamada doctrina Donroy, que es una restauración mayúscula de la doctrina Monroe. También se trata de los errores propios de las administraciones tildadas o autonombradas de izquierda. De Guillermo Lasso, pasando por 10 años de Rafael Correa y el mandato de Lenín Moreno, en Ecuador no ha habido un solo presidente que se haya librado de acusaciones por corrupción. La cadena de imputaciones es larga. Lo es también en Argentina, donde lo mismo Alberto Fernández, acusado de administración fraudulenta y lesiones graves contra su esposa, hasta Macri, derechista acusado de espionaje y de favorecer a su propio grupo de empresas, han decepcionado al electorado. El caso de Luis Arce en Bolivia tampoco es una excepción. Acusado de malversación de fondos y desvíos millonarios originalmente destinados a programas indígenas, pasando por abuso sexual y tráfico de influencias. Ni siquiera Gabriel Boric se salvó de los escándalos legales y mediáticos y corrieron acusaciones contra él por acoso y uso indebido de fondos públicos que, se sostiene, fueron a parar a organizaciones afines a su ideología y hasta a campañas políticas. En el caso del Perú, la sucesión presidencial ha tenido visos de tragedia. 3 presidentes en 3 años. Dina Boluarte, Gerí y José María Balcázar, todos envueltos en escándalos. En este país pasan del uso particular de los inmuebles del Estado a reuniones secretas con empresarios chinos, sin faltar el actual mandatario que defiende los matrimonios entre niños porque ayuda psicológicamente a la mujer. Y los colombianos no se quedan atrás. El gobierno de Gustavo Petro
también ha enfrentado acusaciones de corrupción. En un caso muy socorrido en nuestra querida América, el hijo de Petro, Nicolás, también pretendió ser alguien a costillas de su padre y terminó acusado de enriquecimiento ilícito. No solo en México los hijos de los presidentes pretenden enriquecerse durante su periodo de gobierno. Prácticamente toda América Latina registra este tipo de casos. De ahí que no solo sea el injerencismo y la propaganda gringa la que encuentra caldo de cultivo para apuntalar al candidato que más le convenga. Si bien es cierto que también los gobiernos autodenominados de izquierda tienen su propia fisonomía política contraria a la de los beatos de la derecha, sus actos no parecen diferenciarse entre sí, más allá de un velo ideológico. Así, los antes socialistas de Hueso Colorado fundan dinastías empresariales. Los eternos amigos y servidores del pueblo exhiben sus nuevas frivolidades con cargo al erario. Cuates y vecinos ocupan puestos públicos y hasta se dan el lujo de traicionar sus causas. Pero no son solo las ideologías, son los votantes. Mientras siga habiendo votantes crédulos e incautos, desinformados y manipulables, el futuro de nuestros países seguirá siendo incierto. No tiene la culpa el gendarme, sino el que se lo hace pariente. De una economía regida por el Estado a la total desregulación que defiende Milei, hay un abismo de distancia que se acota en apresurados mandatos. De la idea de Dios al ateísmo, hay diferencias que no se atienden en un periodo de gobierno. Latinoamérica se aborta sola o se reinventa parcialmente con cada cambio de gobierno. En estas circunstancias, no es extraño que nuestras divisiones tengan un único beneficiario. Si las exigencias de seguridad nacional de Estados Unidos, en alianza con los alineados locales, han ayudado a pintar el mapa sudamericano con el signo de la ultraderecha, no solo se debe a sus esfuerzos propagandísticos o a sus continuas amenazas, sino a los gravísimos errores políticos y sociales de la autodenominada izquierda partidista. Los tentáculos del pulpo gringo no solo se acoplan o se funden en la contra por gracia de un grupo de apóstoles. Hay infinidad de gente que profesa la misma idea, miles que comulgan con la misma causa. Mientras tengamos estas divisiones y permanezcamos enfrentados a muerte, los poros para eventuales intervenciones seguirán abiertos. Ahora es la ultraderecha la que, a su modo, a su estilo, con su lenguaje, incendiará Latinoamérica durante algunos años. Queda esperar de ellos las mismas tropelías con otros ropajes, la misma prepotencia, la misma corrupción y el mismo ninguneo bajo otro signo. En la declaratoria de intenciones de la Casa Blanca, México no puede quedar fuera de esta órbita. La propaganda que fabrica gobernantes ya está en marcha. Y México es el siguiente.